Entonces, hoy tengo una palabra que yo sentí mucho del Señor, que es bastante corta, pero que es muy bonita y que eh, nos debe enseñar muchas cosas importantes. Es muy básica, eh, pero es también una palabra que para mí ha sido una gran fortaleza. Por favor, ahí estarán viéndola así, ahí está. Y está para aquellos que, los que deseen, pueden ver la pantalla, los que deseen también agarrar esta hermosura, que a mí, yo soy kinestésico, es decir, me gusta mucho tocar las cosas físicas, entonces me encanta tocar la palabra del Señor y más como cuando el pastor Javier hablaba del papel, ¿no? Hace la diferencia, ¿no? En lo que esté escrito, ¿no? Este papel de la Biblia siempre ha sido un papel muy especial porque no es cualquier libro, es muy especial. Es la palabra del Señor. Entonces, Filipenses 4, del 1 al 4, el Señor dice aquí en su palabra, ¿verdad? Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y dice, vuestra gentileza sea conocida, perdón, es hasta el 7. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Damos gracias al Señor. Esperen, aquí lo corrijo. Damos gracias al Señor por su bendita palabra, porque la palabra del Señor es bendita y nos bendice. Y nos bendice la palabra del Señor, ¿no? Entonces, damos gracias al Señor por eso. Pero en un momento ya se las voy a compartir acá. Hay varias cosas que nosotros podemos notar en la palabra del Señor. El Señor me permitió ponerle haciendo lo que debe hacerse, ¿no? Entonces, es un poco curioso, ¿no? Un poco capcioso, digámoslo así. Pero el Señor me permitió ponerle así y ya van a ver por qué. Ya se los voy a pasar el versículo completo, eso, el capítulo completo, del 4, del 1 al 7. Entonces, lo primero que me hace pensar en esto es que vivimos en un mundo que nos insta a vivir en desasosiego, en intranquilidad. Se nos lleva a vivir preocupados, con la falsa enseñanza de que quien más se preocupa es más responsable o que logra más cosas, confiando siempre en que podemos hacer las cosas por nuestra propia cuenta, cayendo incluso muchas veces cuando nos salen las cosas mal, en depresión, cuando encontramos obstáculos y cosas que simplemente no podemos solventar. Sin embargo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dirige la atención a la actitud correcta en la vida cristiana. Esta carta de ánimo y de gozo, irónicamente, no sé si lo sabían, pero Pablo escribe esta carta cuando está en la cárcel. Y cuando está en la cárcel y está con un futuro incierto, no sabe si lo van a condenar a cárcel de por vida, no sabe si lo van a ejecutar, no sabe qué va a pasar con él. Pero sin embargo, él escribe esta carta inspirado por el Espíritu Santo para animar a los filipenses que estaban pasando por pruebas. Qué tremendo y qué poderoso es el gozo que el Señor da. Lo primero que nosotros podemos ver es la palabra regocijarse ahí en él. ¿Qué es lo primero que podemos hacer? Haciendo lo que debe hacerse. Primero, ¿qué debe hacerse? Regocijarse en el Señor
Algunas veces, Siempre. siempre. Regocijarse en el Señor siempre es lo primero que tenemos que hacer. La palabra gozo es una palabra que muchas veces se confunde con alegría. Sí es alegría, pero no depende. Es una alegría que viene del Espíritu Santo. Es una alegría que viene de nuestra relación con Dios. Es una alegría que nace en el tercer cielo, que nace y sale de Dios mismo y que no depende de las circunstancias, no depende de lo, entre comillas, bien o mal que me vaya, no depende de lo que esté pasando a mi alrededor, no depende de mi estado físico, no depende de cosas externas, sino que depende de Dios, de su palabra. Por eso cuando el pastor Javier y los pastores siempre están mencionando la palabra, estudie la palabra, disipúlese, el devocional en la mañana, en la noche, los dulces sueños, que es la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra produce vida, la palabra produce gozo, la palabra del Señor produce estabilidad espiritual, emocional y física en ti. La palabra del Señor es poderosa, porque no es la palabra de un humano, sino que es la palabra de Dios. Trae vida y produce vida. Es vida. Entonces, por eso dice, 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 así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, está así firmes en el Señor, amados. Entonces, estamos firmes en el Señor, ¿verdad? Con gozo, regocijándonos, es decir, con una alegría en el Señor, que viene del Señor, extrema que viene del Señor. Y mira cuando dice, Él está preso, pero sin embargo, Él recuerda que ellos son amados y deseados por el Señor. No importa cómo te traten los terceros. Tú eres amado y deseado por el Señor. ¿Cuánta gente hoy en día se suicida porque piensan que no vale nada? Porque se enferman de su mente y el enemigo les hace pensar que ellos son desecho. Pero mire lo que dice la palabra. Somos amados y deseados por el Señor, sin importar las circunstancias por las que estés pasando, sin importar que estés pasando por un problema, sin importar que estés pasando por algún tipo de desierto, como decimos, el Señor te ama y te desea. Por eso envió a su Hijo Jesucristo a la cruz. Miren lo tremendo que es el sacrificio de Cristo. No solo fue ir a la cruz, fue despojarse de sí mismo, bajarse del trono, envolverse en carne mortal para venir aquí. ¿Por quién? Por ti y por mí. Entonces, eso nos debe producir gozo, por supuesto, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores dejó su trono de gloria y vino aquí a enseñarnos y vino aquí también a morir en la cruz para que nosotros podamos entender que Dios nos ama, para que nosotros podamos ser ligados a Dios y para que podamos entrar en el reino de los cielos. Y no solo eso, vivir una vida de la mano con Dios también. Entonces dice, gozo y corona mía. O sea, es gozo y corona el saber que una persona, por la palabra de Dios, fuimos instrumentos para que esas personas conozcan del Señor y para que esas personas, como dice el pastor Javier, no solo conozcan de Dios, sino que también sean discípulos del Señor, que vivan una vida caminando todos los días en el Señor. Entonces, recordemos siempre que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Será que eso nos da gozo? Mire lo que dice ahí la palabra. Dice, porque cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, ¿verdad? El versículo 3, la parte están escritos en el libro de la vida. Y mire que está hablando de unas personas, de unas hermanas que estaban teniendo como una especie de problema, de rencilla ante ellas, de que no estaban llevándose muy bien. Pero sin embargo el Señor les dice, recuerden, gócense, no peleen, recuerden que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Entonces, ese es un motivo para regocijarse. Hay que regocijarse en toda circunstancia. Yo recuerdo
Mamá, yo creo que se va a reír. Yo recuerdo que cuando yo estaba empezando en la palabra del Señor, en los caminos del Señor, este, yo llegaba, yo decía, ay, mamá, mire que se me perdió esto y se me perdió esta plata o lo que fuera. Y me decía, gloria a Dios, mijo. Y entonces yo llegaba y, mamá, mire que se nos quedó varado el carro y tuvimos que caminar. Gloria a Dios, mijo. Mamá, mire que por allá se vino el río y cayó sobre la carretera y nos tocó pasar por encima de todas esas piedras y llegué embarrado. Gloria a Dios, mijo. Y un día yo, joven, impulsivo, le digo, pero bueno, mamá, ¿qué le pasa? Como que gloria a Dios siempre, mire que pasó esto. ¿Ves? Entonces dice, sí, mijo, pero aquí estás, pero estás vivo, pero Dios te bendice, pero Dios está contigo. Y si se te pierde plata, Dios te dará más. Si cae encima de la carretera el barro y las piedras, no te cayeron a ti encima. Hijo, siempre hay que darle gracias a Dios por todo. Y ahí empecé a entender. Yo decía, pero yo al principio, yo decía, pero mi mamá me está, como dicen los jóvenes hoy en día, me está troleando mi mamá. ¿Por qué? ¿Por qué gloria a Dios con todas las cosas que pasan? Pero sí, gloria a Dios con todo, porque la gloria de Dios siempre se manifiesta. Entonces, en todo momento, hermanos, en Cristo, siempre, mis hermanos y mis hermanas queridas, siempre en todo lo que pasa, darle gloria a Dios, porque las cosas no se le salen del control a Él, no se le sale del control al Señor. También regocijarnos en la relación con Dios, siempre con la vista en Él, recordando, y ahorita viene el mes que más me gusta, que es de diciembre. ¿Saben por qué? Porque el cristiano tiene que estar más alegre en diciembre. ¿Sabe por qué? Porque nosotros sí sabemos cuál es el significado verdadero de la Navidad. Es natividad, un nacimiento que da vida. ¿El nacimiento de quién? De Jesús, que vino aquí en la vida, aquí en la tierra, a enseñarnos y a morir por nosotros en la cruz. Y que sea Jesús, ojalá en este diciembre, y no solo en diciembre, sino cada mes, pero en este mes más, que la gente como que empieza, ¿no? En diciembre, entonces que la gente pueda poner los ojos en Jesús y que Jesús nazca en las mentes y los corazones de quienes no lo conocen. Y eso es para decir, gloria a Dios, aleluya, porque dice en la palabra del Señor que cada vez que un pecador se arrepiente, hay fiesta en el reino de los cielos. Y tenemos que recordar últimamente, por último, regocijarnos en todo tiempo y regocijarnos pensando en el futuro, en el cielo, en esas calles de oro, en ese mar de cristal, donde ladrones no minan ni hurtan, y donde todo, hermano, lo que Dios le ha guiado a usted a hacer en él para su gloria y para la extensión de su reino, será reconocido porque la palabra lo dice. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo cuanto tú has sembrado, allá arriba lo vas a ver, porque no estamos sembrando en donde ladrones minan y hurtan y donde la polilla corroe, sino estamos sembrando en el reino de los cielos. Entonces, regocijémonos en eso. Segundo punto, segunda cosa que debemos hacer, reflejar ese gozo hacia el prójimo, ¿verdad? Entonces, mira lo que dice, ¿no? Lo que dice el Señor ahí en su palabra. Dice, él da una instrucción a Evodia y a Sintic, que sean de un mismo sentir en el Señor. Y ruega a sus colaboradores que ayuden a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores. Entonces, primero, la obra del Señor nunca es en vano. Siempre que usted combata en el Señor lo va a guiar y también el Señor recuerda eso. Lo siguiente, el hecho de que tu hermano piense distinto a ti no lo hace tu enemigo. Entonces, tenemos que ser gentiles unos con otros en el gozo, no dejarnos dividir. ¿Qué quiere el enemigo? Quiere una iglesia dividida. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que su peor enemigo es el Espíritu Santo obrando a través de la iglesia del Señor. Como hablábamos, ¿qué días? ¿Quién la iglesia está para ser guiada por el Espíritu Santo para contener el mal?
Dice la palabra que el espíritu del anticristo está suelto, pero hay quien al presente lo detiene. ¿Y quién lo detiene? Lo detiene el Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? En su iglesia. ¿Qué son la iglesia? Las paredes. No, los humanos que creemos en Cristo, los seres humanos que creemos en el Señor. Cuando ya el Señor nos lleve, como dicen por ahí, apague y vámonos. ¿Sí? Porque el Espíritu Santo ya no estará y dejará libre lo que es el espíritu del anticristo, lo que es Satanás, hasta que ya venga el Señor como poderoso guerrero y lo derrote finalmente. Allá como dice en Apocalipsis. Entonces, tengamos gentileza, tengamos ese gozo y seamos suaves los unos con los otros. No suaves para permitir el pecado, pero sí suaves para animarnos y estimularnos a seguir adelante. Si tu hermano hay algo que le falta madurar, oremos por él. Si usted ve que a mí, a cualquiera, nos hace falta algo y que estamos en algo cayendo en error, entonces por eso es que también día y noche tenemos que estar es que en la palabra, porque la palabra es la que lava, la palabra es la que corrige nuestras actitudes y la que corrige nuestro corazón, porque las actitudes vienen de algo muy profundo que está dentro del corazón. Entonces, ¿qué es lo que hay que corregir? El corazón. ¿Y con qué se corrige el corazón humano? Con la palabra del Señor. Es la único. Lo único que puede cambiar al ser humano es el Señor y su palabra, a través de su palabra. Entonces, recordemos eso. Una persona feliz se muestra amable con los demás, dejando fluir el amor de Dios. Esto no debe confundirse con tolerancia al pecado, ni debe confundirse con tolerancia hacia el mal, ni cambiar la doctrina. No debe confundirse con eso, pero sí debe hacerse lo que dijo Pablo, que sean nuestras palabras de gracia sazonadas con sal, ¿sí? Deben ser de, palabras de gracia, entendiendo que Dios está cerca, nos está viendo y nos acompaña, no nos deja solos. Dice la palabra del Señor, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, versículo 5, el Señor está cerca. Y es el Señor está cerca. Hay varias escuelas de interpretación, unas que dicen que era que ellos pensaban que el Señor ya estaba a punto de su segunda venida, cosa que es cierto también, pero en este contexto más se usa de que el Señor está cercano a ti. El Señor no es ajeno a ti, el Señor está contigo. Y yo quiero darle una palabra a los agentes de policía que se encuentran acá. El Señor va patrullando contigo. Cuando tú sales a patrullar, el Señor va contigo. Cuando tú te metes al barrio peligroso, el Señor va contigo. Cuando tú te quieren amedrentar y asustar y te quieren amenazar a ti y a tu familia, el Señor está contigo. El Señor está cercano. El Señor sabe y el Señor te protege, porque dice la palabra en el Salmo 91 que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tú moras bajo la sombra del Omnipotente. Y que en el nombre de Jesús, muchos policías y agentes del ejército también lleguen cada día más a la palabra del Señor, lleguen al Señor. Es muy bonito ver cada vez más videos virales. Esos videos virales sí me gustan, de policías y de agentes del ejército arrodillados antes de una misión, dándole alabanza y gloria al Señor y pidiéndole al Señor que los proteja, porque ahí habita el Señor. Entonces, Dios no es ajeno a ti, hermano, tú que estás trabajando a veces en trabajos peligrosos o que tú que estás de pronto que te sientes desamparado o desamparada. Te digo el Señor te dice en esta noche, Él está cerca. El Señor está en ti. El Señor está contigo. El Señor nunca te va a dejar. Él lo prometió en su palabra. ¿Qué dice su palabra ya en Mateo? ¿Verdad? Y estoy con vosotros todos los días, excepto sábados de 7 a 8. No, 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 no. Estoy con vosotros todos los días hasta el fin de qué? Del mundo. Todos los días está el Señor.
Los demás no tienen la culpa muchas veces de las dificultades por las que pasemos. Entonces, Evodia y Sinte que tenían ahí un problema, no sabemos bien por qué fue, si fue un problema doctrinal, no sabemos si fue un problema tal vez porque como a los filipenses lo estaban presionando mucho para que no creyeran en el Señor y para que se acabara la iglesia y pudieran, ¿verdad? Seguir los judaizantes y pudieran seguir las otras tendencias del mundo paganas que habían. Entonces, cuando uno está presionado, ¿qué pasa? Hay roces, hay choques. Entonces, pero tenemos que entender que nuevamente nuestros hermanos, tanto de familia como nuestros hermanos en Cristo, no son el enemigo. Tenemos que entender que hay un enemigo que es ¿quién? Satanás. Y que qué es lo que más le molesta es que nosotros estemos alabando, glorificando al Señor y que nosotros estemos gozosos ejerciendo nuestra fe. Amén. Entonces, pongamos la mirada en el Señor. Tercera cosa que hay que hacer, orar antes de entrar en crisis o en afán. ¿Sí? Entonces ya hemos visto dos cosas. Lo primero que tenemos que hacer es regocijarnos siempre en el Señor. Lo segundo es reflejar ese gozo hacia el prójimo con gentileza. Y lo tercero por ahora es orar antes de entrar en crisis. El versículo 6 que dice, dice el versículo 6, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Yo uso este ejemplo muchas veces, pero me gusta usarlo mucho. Dicen los antiguos, lo decían los antiguos, hay un dicho judío antiguo que dice, cuando vayas a salir de tu casa y abras la puerta y veas los problemas venir, cierra la puerta de tu casa y siéntate a orar al Señor y a leer su palabra. Lo primero que hay que hacer es orar al Señor antes de entrar en cualquier crisis. Y cuando oramos, Dios nos da gozo, nos recuerda de su gozo y nos da tranquilidad. La oración, que no es un monólogo, sino es una conversación con el Padre, con nuestro Padre, nos da tranquilidad, nos da gozo y nos centra en el plano espiritual. Nosotros debemos tener nuestros ojos puestos en el plano espiritual, en el Señor. Sí, los pies puestos en la tierra, obviamente, ¿verdad que sí? Pero nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma en el Señor. Entonces, si no tenemos el control de nada, es inútil preocuparse, porque físicamente no podemos arreglar la situación. Mateo 6:27. Le voy a pedir por favor a mi pastor, a alguno de mis pastores, que me lea por favor Mateo 6:27. Y otro, por favor, mi pastora Yerlis, que me vaya alistando Mateo 6:30, por favor. No crean que los voy a dejar ahí solitos sin hacer nada. No, no, no. Amén, Mateo amén. 6:27. Mateo 6:27, amén. La palabra dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Amén. Entonces, ¿físicamente podemos hacer algo? No podemos, no tenemos el control de las cosas. No caigamos como iglesia en la ilusión del control. ¿Sabe cuál es la ilusión del control? Creer que nosotros solos podemos cambiar las cosas. Nosotros solos no podemos. Es el Señor el que nos da la victoria. Me hace recordar el ejemplo del coyote que se va a comer al gatito, ¿verdad? Y cuando o al cachorro del león, y se lo viene a comer, y cuando se lo va a comer, sale por detrás el león con su melena y sale a correr el coyote, y entonces el gatito empieza, miau, miau, ¿cómo es que se llama? El cachorro del león, como si, sí, yo lo ahuyenté, y lo ve que por detrás está el papá, el león ese grande, que a ese sí fue el que le tuvo miedo. Ese es el Señor. El Señor es el que ahuyenta al enemigo. El Señor es el que ahuyenta los problemas. El Señor es el que resuelve las cosas. Y nosotros muchas veces pensamos, ¿verdad? Como niños que somos en el Señor, que somos nosotros, fuimos nosotros los que hicimos algo. No, es el Señor el que está trabajando. Lo que pasa es que el Señor es un caballero y el Señor muchas veces obra silenciosamente, pero Él está ahí. Lo siguiente dice, algo útil que sí podemos hacer es orar pidiendo la solución a quien sí todo lo puede, confiando que Él es bueno. Mi pastora Yerles, Mateo 6:30, por favor. Amén, amén, dice la palabra del Señor.
Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Amén. Esas palabras del Señor, ¿no? Como siempre, como Padre bueno, que nos dice, hombres de poca fe, ¿no? Nos dice, porque imagínate, si Dios viste la hierba del campo, si Dios, una flor, ¿a quién no le gustan las flores? A todos nos gustan las flores, ¿verdad que sí? Son hermosas. Y hoy están y mañana no, se secaron de pronto. Y si Dios puso tanto empeño en una cosa como esa, en hacer eso, ¿cuánto más en sus hijos? ¿Cuánto más por sus hijos no estará dispuesto a oírnos y a ayudarnos? Esto debe ser hecho con oración, o sea, es decir, conversación, con ruego, o sea, clamor de ayuda y dando gracias de antemano, dejando las cargas en él. Por eso dice, pues por nada esté afanoso, si no sean conocidas vuestras, mire que dice, peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracia. Entonces, es oración, que es conversando con el Señor, ruego, que es derramar nuestro corazón delante del Señor, clamor de ayuda, dejándole al Señor. Sabe que nosotros entendemos que no podemos hacer nada y que todo está en Él. Y finalmente dando gracias. ¿Por qué? Porque aunque no veamos todavía lo que Dios ha hecho, dando gracias de que Él va a hacer. Y cuando tú le das gracias y tú le entregas al Señor el problema, la circunstancia, lo que esté pasando, esa carga sale de ti, como dice la palabra, dice, déjame tu yugo y toma tú el mío, dice el Señor, porque mi yugo es ligero y liviana mi carga. Entonces, Él en la cruz del Calvario llevó el peso final, el peso grande, el peso que la humanidad no puede llevar. Y Jesús lleva el peso, por eso dice que Él está a la diestra del Padre y que Él es el abogado, porque Él es el que lleva el peso, Él es el que nos defiende, Él es el que, como decimos, perdóneme, pone el pecho por nosotros. Entonces, dejémonos, ¿cuántos días hablaba con una enfermera hace como unos 4 o 5 meses y me decía, no sabe usted, yo trabajo en una UCI, en una unidad de cuidados intensivos, perdón, en una emergencia y UCI también. Decía, y en la sala de emergencia todas las semanas, no faltan los infartados por estrés. No faltan 2, 3 infartados por estrés todas las benditas semanas, me decía. La humanidad, y ella me decía, la humanidad no sabe qué es no preocuparse. Entonces, ¿qué nos insta el Señor? A poner, miren que estamos supuestamente con problemas modernos. El Señor ya sabía, Él dice que le dejemos a Él la carga. No vale la pena un infarto, no vale la pena una ACV por algo que usted tiene que poner en manos de ¿quién? Del Padre. Entonces, regocijémonos y dejemos todo en manos del Padre. Y lo último que podemos hacer, de acuerdo a esta palabra, ¿verdad? Es recibir la paz de Dios, que no es la que da el mundo. Entonces, miren que va como en una escalerita, ¿no? Entonces, va en regocijarnos en el Señor, va en reflejar el gozo hacia el prójimo con gentileza, va a orar antes de entrar en crisis y recibir del Señor la paz, ese resultado que es del gozo, que es la paz de Dios, que no es la paz del mundo. Versículo 7. Y mire, después de todo esto que se ha hecho, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará. No dice guarde, no lo dice como en un deseo, no, sino lo dice que pasará así, que es certero que pasa. Que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo le voy a pedir a mi pastor Mario que por favor lea Juan 14:27. Perdón que lo agarré de desprevenido. Amén, 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 mi pastor. Juan 14:27. La paz os dejo, la paz os doy. Yo no os las doy como el mundo la da. No se turbe vuestros corazones ni tengan miedo. Amén. Amén.
Amén. Y recuerde, cuando estén en misiones difíciles, le regalo ese versículo, Juan 14:27, mi pastor, que yo sé que usted lo conoce, pero necesitamos entre nosotros recordarnos siempre la palabra del Señor. Por eso el Señor nos dejó juntos como iglesia, porque mis pastores me recuerdan a mí la palabra, yo les recuerdo a ellos la palabra, y que entre nosotros todos, nuestros hermanos, nos recordamos la palabra, porque es la palabra de Dios de donde sacamos la fortaleza, de donde sacamos nos recordamos y nos enfocamos en el Señor. Entonces, el Señor lo dijo, Él venció al mundo. Y no venció, digamos, al mundo como querían los judíos, que era llegar él en su caballo blanco como un guerrero a cortarle las cabezas a todo el mundo. No, él no llegó así. Él venció al mundo espiritualmente, lo venció. Y él nos dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y él no la da como el mundo la da. ¿Cómo la da el mundo? Subió el dólar. Entonces, si usted tiene inversiones en dólares, ¡ay, bien, chévere! Bajó el dólar. ¡Ay! Pero si usted no tiene inversiones en dólares, pero está pagando deuda, subió el dólar. ¡Ay! Dios mío, perdí aquí hoy de este pedazo de pelo porque subió el dólar. ¡Ay! Bajó el dólar. No, se puso más cara la harina. No puede comprar jamón. No, esa es la paz inestable que da el mundo. Que si usted tiene dinero, que si usted tiene propiedades, que si usted tiene los ahorros en dólares, que si usted se va para un país donde puede trabajar más, o yo sé que esa es, y que esa paz que da el mundo, que son en cosas materiales, cambia así, así. Porque por allá pasó algo y cayeron las acciones de no sé qué compañía, 20,000 empleados desempleados. Pasó no sé qué cosa y por allá a alguien se le olvidó mantener la electricidad en tal empresa, y entonces se cortó la producción, se dañaron no sé cuántos miles. Por ahí hubo una noticia que se habían dañado no sé cuántos miles de microchips que se contaminaron, y entonces va a haber un recorte de microchips a nivel mundial, y eso, mejor dicho, desempleados, no sé qué, la gente en pánico una vez comprando microchips al mayor. Esa es la paz inestable que da el mundo, que en un segundo cambia y estás en angustia. Pero esa no es la paz que da Cristo. Esa no es la paz que da Cristo. La paz que da Cristo depende de su sacrificio en la cruz y de nuestra estabilidad en la relación con Dios, porque esa estabilidad la da Dios mismo. No se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. Mi papá, que está en la presencia del Señor, le dejó a mi hermano un escrito de Charles Spurgeon que dice: temo demasiado a Dios, o respeto demasiado a Dios, como para temerle a los hombres. Temo demasiado a Dios como para temerle a los hombres. Nuestro respeto, nuestra adoración, nuestra reverencia debe ser para Dios, y Él nos mantendrá de pie ante los hombres. Dijo Albert Einstein, un gran científico, dijo: el hombre solo puede ser grande cuando permanece de rodillas ante Dios. Si tú permaneces de rodillas ante Dios, puedes permanecer de pie ante los hombres. La paz de Dios llena el corazón en medio de cualquier circunstancia. La paz de Dios no deja que el mundo nos robe el gozo. La paz de Dios guarda nuestros sentimientos, emociones y pensamientos. La paz de Dios nos enseña que no es la voluntad de Dios que vivamos mal y en angustia. Disfruta la vida que Dios te dio, hermano en Cristo, hermana en Cristo. ¿Qué podemos decir como final en esto? Yo quiero recordar los puntos, ¿verdad? Haciendo lo que debe hacerse. Primero, regocijarse en el Señor. Segundo, reflejar el gozo hacia el prójimo con gentileza. 3, orar antes de entrar en crisis. Y 4, recibir la paz de Dios, que no es la paz que da el mundo. La vida que Dios nos da es muy bonita, y en esta tierra es muy corta como para que vivamos en agonía. El mensaje que Él nos quiere dar es: hijo,
hija, disfruta la vida. Yo siempre estaré cerca para ayudarte. ¿Necesitas algo? Pídemelo. Soy tu padre proveedor. Deleítate en mí y llevemos juntos esta aventura hasta la eternidad. Recuerda, hermano, vive en gozo, vive en el gozo del Señor, porque Jesús compró la paz, el gozo para ti.